En el año 480 a.C., 7.000 griegos se prepararon para enfrentar a casi 200.000 persas, una fuerza tan vasta que se decía que sus flechas podían oscurecer el sol. Sin embargo, no fue el tamaño del ejército lo que definiría la historia, sino las inconcebibles pérdidas de 20.000 hombres que sufriría el invasor. ¿Cómo pudo un puñado de hombres, liderados por el rey Leónidas de Esparta, infligir tal herida al imperio más poderoso del mundo en el estrecho paso de las Termópilas? La respuesta a esta pregunta no reside únicamente en el valor, sino en una combinación mortal de geografía, disciplina y una astucia estratégica que tomó por sorpresa al mismísimo Rey de Reyes. Todo había comenzado a principios del siglo V a.C., cuando las brasas del conflicto entre el expansivo imperio aqueménida y las dispares ciudades-estado griegas se avivaron hasta convertirse en un incendio por el control del archipiélago helénico. Una década antes, en el 490 a.C., el primer intento persa de subyugar Grecia había terminado en una humillante derrota en los campos de Maratón, donde los ejércitos de Atenas destrozaron las ambiciones del imperio. Pero un imperio de tal magnitud no olvida ni perdona. El deseo expansionista aqueménida, lejos de extinguirse, había ardido en silencio durante 10 largos años. Ahora, el hijo de Darío, el rey Jerjes I, estaba decidido a triunfar donde su padre había fracasado. Con una meticulosidad aterradora, reunió una fuerza sin precedentes, un colosal ejército de 250.000 hombres y una flota masiva de 1.200 barcos, preparando una invasión que pretendía borrar a Grecia del mapa. Frente a esta amenaza existencial, las ciudades-estado helénicas, conocidas por sus eternas rencillas, hicieron lo impensable, forjaron una alianza. La gravedad de la situación silenció las disputas internas, uniendo a rivales bajo una sola bandera de supervivencia. A la cabeza de esta coalición se erigieron las dos potencias hegemónicas, Esparta y Atenas, a quienes se les confió la dirección de los ejércitos de tierra y la flota conjunta, respectivamente. El Consejo de Guerra griego, tras analizar la ruta inevitable que Jerjes tendría que seguir para adentrarse en el corazón de Grecia, decidió una estrategia de contención audaz, una doble parada diseñada para neutralizar las ventajas del enemigo. El ejército de tierra, bajo el mando espartano, haría su defensa en el angosto paso de las Termópilas, un cuello de botella natural donde los números persas contarían poco. Simultáneamente, la flota aliada dirigida por los atenienses se enfrentaría a los navíos persas en el estrecho de Artemisio, impidiendo cualquier maniobra de desembarco por mar que pudiera flanquear a las fuerzas terrestres. Sin embargo, cuando llegó el momento de marchar a la guerra, un obstáculo de naturaleza divina se interpuso. Esparta se encontraba en medio de la celebración de la festividad religiosa de las Carneas, y al mismo tiempo se celebraban los sagrados Juegos Olímpicos. Ambas ocasiones prohibían estrictamente a los espartanos tomar las armas. Pero la amenaza persa era tan inminente y tan grave, que los éforos laconios hicieron una excepción. El rey Leónidas de Esparta, descendiente directo de Heracles, recibió permiso para actuar. Sin poder movilizar a todo su ejército debido a las restricciones religiosas, Leónidas no vaciló. Reunió a su guardia real personal, una fuerza de élite de 300 hípeis, los guerreros más experimentados y leales de toda Esparta, cada uno de ellos padre de un hijo vivo para asegurar la continuidad de su linaje. Con este pequeño pero letal núcleo, Leónidas marchó fuera de la ciudad, dirigiéndose hacia el norte, hacia el lugar elegido para la batalla. Aunque la historia recordaría principalmente a sus 300 guerreros espartanos, el rey no marchaba solo. A lo largo de su camino, su contingente creció, pues miles de guerreros de otras ciudades-estado se unieron a su causa. Corintios, focenses, tebanos y arcadios, entre muchos otros, respondieron a la llamada engrosando las filas del ejército helénico.
Cuando finalmente llegaron a las Termópilas, su fuerza ascendía a unos 7.000 hombres. Eran un mosaico de diferentes ciudades, pero estaban unidos por un propósito común. El ejército griego estaba compuesto en su mayoría por hoplitas, la infantería pesada que formaba el pilar de la guerra helénica. Cada hombre era una fortaleza andante, protegido por un pesado peto de bronce, o tórax, grebas que le cubrían las piernas, y un amenazador casco corintio adornado con crestas de crin de caballo, que les daban una apariencia temible. Su arma principal era una lanza larga, la dori, y su defensa, un gran escudo redondo de bronce, el hoplon, que al entrelazarse con los de sus compañeros formaba una muralla impenetrable, la temida falange. Al otro lado del paso, el colosal ejército persa había establecido su campamento. La visión debía ser sobrecogedora. Se extendía a lo largo de la costa de Malis como una ciudad interminable de tiendas y hombres. Un mar de humanidad cuyas fogatas nocturnas debían parecer un firmamento caído en la tierra. Las estimaciones modernas, más conservadoras que las antiguas, sitúan sus números en torno a los 200.000 combatientes. A pesar de que los guerreros aqueménidas, en general, portaban armaduras más ligeras, la diferencia de fuerzas era de varias órdenes de magnitud. El ejército de Jerjes era un crisol de naciones conquistadas, cada una con su propio estilo de lucha, desde arqueros medos hasta infantería egipcia. Ante esta visión, cualquier otro general habría dudado, pero el rey Leónidas permaneció impertérrito. Con una calma estoica, ordenó a sus hombres ocupar sus puestos, fortaleciendo el antiguo muro focense que bloqueaba el paso y preparándose para el inevitable choque. Consciente de su abrumadora inferioridad numérica, Leónidas recurrió a su primera treta. Ordenó a sus hombres que encendieran múltiples hogueras en las colinas y áreas circundantes, no solo para cocinar o calentarse, sino para levantar una densa cortina de humo. El objetivo era doble: ocultar el verdadero y escaso número de sus tropas al enemigo y crear una atmósfera de misterio e incertidumbre en el campamento persa. Jerjes, mientras tanto, confiado en su poder, envió exploradores y emisarios para tratar de negociar con los griegos. Las ofertas eran simples: rendirse, deponer las armas y aceptar el dominio persa a cambio de sus vidas. Pero Leónidas no tenía ninguna intención de parlamentar con el invasor. Su respuesta fue legendaria en su desafío lacónico. Alargó las negociaciones, no por esperanza de un acuerdo, sino para ganar un tiempo precioso, permitiendo que sus hombres se aclimataran al terreno, perfeccionaran sus posiciones defensivas y se prepararan mentalmente para la carnicería que estaba por venir. Cada hora ganada era una hora más de preparación para el enfrentamiento más desigual de sus vidas. Finalmente, la paciencia de Jerjes se agotó. El primer asalto persa se puso en marcha. Una oleada de 10.000 soldados, en su mayoría infantería ligera meda y sisia, avanzó hacia el paso. No carecían de apoyo, pues tras ellos marchaban miles de arqueros, listos para cubrir el avance con sus proyectiles. Los griegos los esperaban en una formación de falange perfecta. Sus escudos de bronce, pulidos y relucientes, se entrelazaban formando un puercoespín brillante de carne y metal, que bloqueaba por completo la estrecha entrada. Cuando los persas se acercaron lo suficiente, se desató un combate feroz. Desde la retaguardia los arqueros aqueménidas soltaron andanada tras andanada de flechas, rociando la línea helénica con una lluvia mortal. Un testigo habría visto el cielo oscurecerse momentáneamente antes de que miles de proyectiles silbaran hacia el muro de escudos. A pesar de la presión incesante de sus enemigos, los griegos mantuvieron sus líneas con una disciplina de hierro. La clave de su defensa era el propio terreno. El angosto paso anulaba la superioridad numérica de los atacantes, obligándolos a luchar en un frente reducido, donde solo unos pocos podían combatir a la vez. Esto permitió a Leónidas implementar una táctica brillante:
rotaba a sus hombres entre el frente y la retaguardia. De este modo, se aseguraba de que las tropas en las primeras filas estuvieran siempre frescas y listas para la batalla, mientras que los que habían soportado lo peor del combate podían retirarse brevemente para recuperar el aliento. Los arqueros persas, viendo que sus flechas frontales eran ineficaces contra la muralla de bronce, comenzaron a disparar por encima, intentando que los proyectiles cayeran verticalmente sobre las líneas griegas. Pero de nuevo, los grandes escudos y los cascos de bronce resistieron firmemente el asalto, con las flechas rebotando o clavándose inofensivamente en la madera y el metal. Fue entonces cuando los griegos demostraron su superioridad táctica. Justo antes de que una nueva oleada de infantería persa chocara contra ellos, la falange se desenganchaba rápidamente y realizaba una retirada controlada y fingida, atrayendo a la infantería ligera persa lejos de la protección de sus arqueros y de su fuerza principal. Una vez que los persas, en su ansia por perseguirlos, habían roto sus propias filas y se encontraban aislados en terreno abierto, la trampa se cerraba. Los hoplitas se detenían, se reagrupaban en un instante y volvían a formar la línea. En ese combate cara a cara, la infantería ligera persa, con sus protecciones de tela y sus escudos de mimbre, era masacrada sin piedad contra los guerreros blindados de bronce que luchaban por la libertad misma de su patria. Simplemente no eran rivales. Las lanzas griegas, más largas y robustas, encontraban su blanco una y otra vez, mientras que las espadas cortas y las dagas persas apenas podían arañar las armaduras de los hoplitas. No importaba cuán fuerte fuera el empuje, la falange griega mantenía la línea, y las oleadas de atacantes persas, diezmadas y desmoralizadas, finalmente cejaron en su empeño y se retiraron en desorden, dejando tras de sí una alfombra de muertos y heridos. Desde su puesto de mando en una colina cercana, Jerjes observaba con creciente frustración e incredulidad. El fracaso de su primer asalto a gran escala fue un golpe para su orgullo. Decidió que debía ablandar al enemigo antes de volver a asaltarlo. Por lo tanto, una fuerza considerable de arqueros aqueménidas fue enviada para hostigar a los estáticos defensores. Miles de flechas llenaron el aire una vez más, lloviendo sobre los hoplitas, quienes se encomendaron a sus robustos escudos, agachándose bajo ellos y soportando la tormenta de proyectiles. Una vez que Jerjes consideró que la lluvia de proyectiles había sido suficiente, envió hacia adelante a la élite de su ejército, un cuerpo de 10,000 infantes pesados, apodados los Inmortales. Este era el contingente más temido del ejército persa, llamados así porque cada vez que uno caía, era reemplazado inmediatamente, manteniendo su número siempre constante. Estos hombres eran los que más se acercaban en armamento y equipo a los hoplitas griegos, y cayeron sobre la falange con una violencia terrible. El choque de sus lanzas contra los escudos griegos resonó como el martilleo de 1,000,000 de herreros. La lucha se intensificó. Los Inmortales, mejor entrenados, armados y más hábiles que sus camaradas anteriores, estaban oponiendo una resistencia mucho más dura contra sus enemigos griegos. Su empuje era formidable, y por momentos, la línea griega pareció ceder bajo la presión. Bajo el empuje de la infantería enemiga de élite, Leónidas recurrió de nuevo a una estrategia engañosa para ganar el día. Volvió a ordenar a sus fuerzas que fingieran una retirada. La maniobra era arriesgada, requería una disciplina y una coordinación impecables. Las primeras líneas de hoplitas rompieron filas y comenzaron a retroceder, aparentando pánico y desorden. Los Inmortales, creyendo que finalmente habían quebrado la voluntad de los griegos, cayeron en la trampa. Rompieron su propia formación cohesionada y se lanzaron en una persecución desorganizada, ansiosos por reclamar la victoria. Entonces, en el momento preciso, sonó la señal de Leónidas. Los hoplitas helénicos se detuvieron abruptamente, se giraron como un solo hombre
y volvieron a formar la línea, encontrando a los persas dispersos y vulnerables. Leónidas continuó rotando a sus soldados, moviendo a los cansados a la retaguardia y trayendo a hombres frescos al frente, impidiendo que se fatigaran y perdieran su plena eficacia en la lucha. El resultado de la contraofensiva fue devastador. Los inmortales, sorprendidos y fuera de formación, fueron masacrados. A pesar de su valentía y habilidad, la superioridad de las tácticas griegas y el poder de la falange reformada demostraron ser decisivos en este enfrentamiento. La carnicería fue tal que los inmortales restantes se retiraron, y el propio rey Jerjes, viendo cómo su cuerpo de élite era humillado, suspendió el ataque por el resto del día. Los persas habían sufrido bajas terribles, mientras que los griegos, en contraste, habían sufrido pérdidas menores. Ahora, más confiados que nunca en su posición defensiva, habían repelido múltiples ataques persas a lo largo de un día sangriento. Al amanecer del segundo día, un Jerjes furioso ordenó una vez más el asalto al paso. Esperaba que el enemigo estuviera demasiado agotado o herido para resistir otro día de combate. La infantería persa que asaltaba fue recibida esta vez por los otros soldados griegos, los tebanos, tespios y arcadios, que en su mayoría habían permanecido en la retaguardia durante los combates del día anterior. Esta brillante decisión de Leónidas dio a los griegos una fuerza de combate fresca y al mismo tiempo permitió a los maltrechos espartanos tiempo para descansar, atender a sus heridos y reparar su equipo. Sin embargo, la fuerza persa, más numerosa y con la participación renovada de los inmortales, demostró ser un desafío formidable para las otras facciones griegas. Aunque luchaban con valentía, los contingentes aliados no poseían la misma disciplina férrea ni la experiencia de los espartanos. Los griegos comenzaron a perder terreno, y las bajas empezaron a aumentar peligrosamente. Se abrieron brechas en la falange, y la línea defensiva amenazaba con colapsar. Leónidas, observando el desarrollo de la batalla con ojo de halcón, actuó con rapidez. Envió contingentes de sus hoplitas espartanos de élite para tapar los huecos que se habían abierto, reforzando los puntos débiles de la línea y estabilizando la defensa. En poco tiempo, la situación se volvió tan crítica que el propio rey, con todas sus tropas espartanas, se vio obligado a entrar de nuevo en la refriega y luchar contra los persas de frente. La llegada de Leónidas y sus espartanos al corazón de la batalla demostró ser una vez más el talón de Aquiles de los persas. Su presencia y su destreza en el combate detuvieron en seco el avance persa y transformaron la defensa en un contraataque feroz. Sus resistentes soldados se abrieron paso a través de las filas persas con sus lanzas de hierro y sus afiladas espadas chifos, que resultaron ser muy eficaces contra las armaduras persas, más ligeras. Con la intervención de los hoplitas espartanos y del propio rey de Esparta, la falange no solo fue capaz de resistir el avance enemigo, sino que los hizo retroceder una vez más. Por segunda vez en 2 días, las fuerzas aqueménidas, derrotadas y desmoralizadas, se retiraron del campo de batalla. ¿Quién sabe cuántos días más podrían haber resistido los griegos el paso, si no fuera por el hecho de que un traidor tesalio, un hombre llamado Efialtes, movido por la codicia o el rencor, informó al alto mando persa de la existencia de un sendero montañoso que les permitiría flanquear las Termópilas y aparecer en la retaguardia de Leónidas. En la noche del segundo día de batalla, después de que el asalto aqueménida hubiera sido suspendido, una fuerza de inmortales persas, guiada por el traidor, se aventuró por el sendero. Derrotaron al pequeño destacamento focense que lo vigilaba, quienes, sorprendidos y superados en número, huyeron para dar la alarma. El camino para la maniobra de flanqueo estaba abierto. En el tercer día de batalla, justo antes del amanecer, el rey Leónidas fue informado de la huida de los focenses y del inexorable cerco enemigo. La defensa de las Termópilas era una batalla perdida,
El rey espartano tomó entonces una decisión que resonaría a través de la historia. Decidió que la mayor parte del ejército debía retirarse para luchar otro día, ya que ahora era seguro que los ejércitos persas se adentrarían en Grecia. Sin embargo, el propio rey, junto con sus 300 hippeis, se quedaría para cubrir la retirada de las fuerzas helénicas. Los tespios y los tebanos se negaron a retirarse también, decidiendo permanecer junto a los espartanos para cubrir a sus aliados en retirada, en un acto de solidaridad y valor supremo. Y así, mientras el sol salía en el tercer día de batalla, el grueso de los griegos partió, mientras una fuerza de unos 2000 hombres permanecía en el paso, encabezada por los 300 espartanos y su orgulloso rey. Mientras los inmortales recorrían el sendero de la montaña, la marea de la infantería persa cayó una vez más sobre la falange hoplita. Los espartanos, tebanos y tespios que quedaban, lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación y el deber. Lucharon hasta que se les rompieron las lanzas, y entonces desenvainaron sus espadas y continuaron la batalla. Los hoplitas lograron abrirse paso a través de varias oleadas de infantería aqueménida, pero esta vez, los números del enemigo eran demasiado abrumadores, atacándolos no solo por el frente, sino también por la retaguardia, donde los inmortales finalmente habían emergido del sendero. Los griegos lucharon hasta el último hombre, hasta que su propio líder, el rey Leónidas de Esparta, fue abatido en medio del fragor del combate. Unos pocos cientos de supervivientes hoplitas griegos se retiraron a una colina elevada, donde habían planeado hacer una última resistencia. Los persas, sin embargo, queriendo poner un rápido fin a este costoso contratiempo, optaron por no perder más hombres en un asalto directo. En su lugar, desataron una continua granizada de flechas sobre las filas de los últimos griegos que quedaban, matándolos a todos en el lugar donde se encontraban. La batalla había terminado oficialmente. El rey Jerjes había ganado la batalla de las Termópilas y había aniquilado a los 2000 hoplitas que se habían quedado para defender el paso. Ahora, el camino hacia la Grecia continental estaba abierto. Sin embargo, esta victoria había tenido un coste muy elevado. Los aqueménidas habían perdido aproximadamente 20.000 hombres, unas pérdidas inconcebibles para el tamaño del ejército helénico. En cualquier caso, tras la derrota en las Termópilas, la flota griega en Artemisio se retiró, y el rey Jerjes se adentró en la Hélade, saqueando y quemando a su paso. Sin embargo, el sacrificio no había sido en vano. La resistencia en las Termópilas había galvanizado a las ciudades-estado griegas, y había dado tiempo a la flota ateniense para prepararse. Las fuerzas de Jerjes serían rotundamente derrotadas en las batallas posteriores de Salamina y Platea, poniendo fin a los objetivos persas de conquista en el archipiélago. Por otro lado, la estoica última resistencia del rey Leónidas y sus 300 espartanos es recordada como el noble sacrificio que permitió el contraataque griego, y pasaría a la historia como un ejemplo eterno de desinterés y valentía. Incluso hasta nuestros días, se vuelven a contar los relatos e historias de los heroicos acontecimientos que ocurrieron en las llanuras de las Termópilas, un testimonio inmortal de hombres que eligieron morir de pie antes que vivir de rodillas.